Nos acercamos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti. Gracias, Señor, porque cada día nos habla, Señor, a través de tu palabra, a través, Señor, de la creación. Estás presente, Señor, en nuestras vidas. Padre, en este tiempo queremos estar preparados para recibir el consejo de tu palabra. La palabra, Señor, que tú has dado, Señor, a mi vida, y que es mi deseo, Señor, sea predicada y que seas Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu. Amén. Pero antes, Señor, si en alguno de mis hermanos hay alguna situación, alguna necesidad, te pido, Señor, que tú la tomes en tus manos. Padre, cualquier pensamiento, sentimiento, situación, problemática, enfermedad, cualquier cosa que sea, Señor, tómala en tus manos. Nos acercamos a ti, que eres nuestro dulce refugio, nuestra roca, Señor, de salvación, nuestra esperanza, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Quiero pedirte que puedas dirigirte a Dios y entregarle o hablar con Él, agradecerle antes de iniciar esta reflexión, esta meditación, en el nombre de Jesús. Amén. Él es nuestro refugio. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Porque por un solo sacrificio podemos acercarnos ante Él. Ya no es necesario más sacrificios. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y hallaremos gracia para nuestras necesidades, para nuestras peticiones. En Cristo Jesús. Dios es bueno. Amén. Amén. Quiero que vayan conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amados hermanos, nos encontramos ante un pasaje que es muy conocido por cada uno de nosotros, que es el Sermón del Monte. Nos encontramos, sabemos, cada una de las enseñanzas que Jesús mostró, dio a las personas que estaban aquí escuchándolo en este pasaje, y Él aquí en el capítulo 7 está concluyendo, está cerrando las enseñanzas que venía mostrando durante todo este tiempo, que tenían que ver con el reino de Dios, la justicia en el reino de Dios.
Y Jesús está haciendo en este capítulo, desde el versículo 13 en adelante hasta el versículo 29, está haciendo algunas comparaciones acerca de las personas que escuchan la palabra de Dios y las hacen, y otras personas que escuchan y no hacen la palabra de Dios. Y la primera enseñanza que puedo ver yo aquí, la primera comparación que puedo encontrar, se encuentra en los versículos 13 y 14 de este mismo capítulo 7, que dice: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la hallan. Algunas veces nosotros escuchamos una frase que es muy popular en algunos de los predicadores o en algunas personas que dicen o enseñan la palabra de Dios o dicen ser maestros de la palabra de Dios, diciendo que todos los caminos conducen a Dios y que todos podemos creer en Dios, no importando las reglas o las normas de conducta que cada uno de nosotros podemos tener, y de tal manera que se dice que cualquier religión, cualquier enseñanza nos conduce a Dios, y no hay ningún problema con lo que cada uno de nosotros o las personas podamos creer. Pero hermanos, tales enseñanzas van en contra de lo que Jesucristo enseñó en este sermón, en esta parte de la palabra. El camino, hermanos, que conduce a la vida eterna está abierto para todos, y Jesús nos está diciendo que ese camino es estrecho. Es un camino en el cual vamos a encontrar dificultades, vamos a encontrar que tenemos que tener un compromiso personal, tenemos que tener una renuncia de nosotros mismos. Algunas veces vamos a padecer persecución, tentación, aún la muerte, por seguir las huellas del Señor Jesús. Quiero que alguien lea Lucas 13, 23 y 24. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Jesús aquí en este pasaje se encuentra ante la pregunta de esta persona, de este discípulo, diciéndole: son pocos los que se están salvando. Y Jesús les dijo: en efecto, son pocos los que se van a salvar, porque los que se quieran salvar tienen que entrar por esa puerta estrecha, y pocas personas encuentran esta puerta, encuentran querer renunciar a su propia vida, encuentran ese renuncia, ese compromiso por seguir al Señor. Hermanos, Jesús está enseñando que son pocos los que andan por el camino angosto, y pocos son los que se salvan. Por otro lado, son muchos los que andan en el camino espacioso y entran por la puerta ancha que llega a la perdición. Probablemente, hermanos, esta parábola signifique lo mismo que entrar en el reino de Dios, y se encuentran algunas verdades en esta parte de la palabra. El camino que conduce a la vida es más difícil y son pocos los que lo escogen. Por otro lado, el camino espacioso es más difícil y atrae a la mayoría de las personas. Nosotros, como siervos de Dios, también podemos, en muchas ocasiones vamos a ser tentados a predicar un evangelio cómodo o el evangelio que Jesucristo mismo nos enseñó. Nosotros mismos, como seminaristas, como siervos de Dios, tenemos que hacer el compromiso de renunciar a nosotros mismos, renunciar a nuestra vida y decidir entrar por ese camino estrecho. Más adelante se encuentra otra comparación que el Señor Jesús hace del versículo 15 al 20, que habla acerca de dos clases de profetas y dos clases de frutos. Profetas que son lobos vestidos de ovejas. Y la manera de identificar a este tipo de profetas, de predicadores, es por sus frutos, dice la Escritura. La manera en que nosotros vamos a identificar si las personas están bajo el reino de Dios, lo vamos a identificar acerca de la clase de fruto que ellos están teniendo, un fruto espiritual. Cada uno, hermanos, de las personas siempre proclama tener la palabra de Dios, siempre proclamará el remedio absoluto para los males económicos o políticos o físicos que nosotros podamos tener. Pero, hermanos, debemos siempre estar atentos de estar viendo qué clase de fruto están teniendo estas personas. Hermanos, el mayor peligro de los profetas, de los falsos profetas, es que siempre van a enseñar una parte de verdad que va a atraer a las personas, y eso lo aprendimos
pues en religiones comparadas, al estar estudiando cada una de las religiones y las personas cómo predican sus doctrinas y sus enseñanzas, podemos encontrar que en sus religiones tienen una parte de verdad, que es lo que hace que la gente se caiga y sean engañadas, y pueden sonar convincentes, pero la manera en que nosotros podemos descubrir a estos falsos profetas, como ya lo dije, es por sus frutos. Más adelante, también del 21 al 23, habla que Jesús también: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es necesario, hermanos, que también nos guardemos de todas las intenciones con las que estamos sirviendo a Dios. Muchas veces se nos ha dicho que debemos de tener cuidados del activismo. ¿Sí? Jesús no está, o el Señor no está tan interesado en lo que nosotros podamos hacer, sino en tener una relación con Él, como también desde el culto de apertura y en las predicaciones se nos ha dicho. Jesús nos llamó para que estemos con Él. Gracias. Entonces, en esta parte de la Escritura, también el Señor Jesús nos está advirtiendo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Esta verdad, hermanos, esta enseñanza admite que también los verdaderos siervos del Señor dicen y hacen cosas maravillosas, pero su prioridad es otra. El otro, en cambio, se encuentra entre los que se ocuparon de decir y hacer muchas cosas, verdaderos activistas. Pronunciaron las palabras y fórmulas religiosas correctas y llamaban a Jesús Señor, Señor, pero realizaron muchas obras poderosas y muchas profecías, incluso pudieron haber predicado y haber hecho milagros, pero sus intenciones eran de otra naturaleza. Entonces tenemos que meditar también con qué intención estamos haciendo lo que hacemos. Una de las cosas también en las que podemos caer es en el peligro de vivir al margen de la palabra de Dios, o al margen del cristianismo, o de estar ahí como tibios. Pero debemos también atender a este mensaje del Señor Jesús, de vivir y de cuidar nuestro corazón, de hacer todas las cosas por amor a Él y a nuestro prójimo. Y al final, hermanos, ya en los versículos 24 al 27, nos encontramos en el versículo con el cual iniciamos esta reflexión. Jesús está comparando a aquellas personas que escuchan la palabra de Dios y deciden hacerla, como aquellos que fundaron su cimiento sobre la roca. El cimiento en cualquier lugar, en cualquier construcción, nunca se ve, y en nuestra vida tampoco se va a ver sobre qué estamos fundando nuestras creencias, nuestro cristianismo, nuestro trabajo. Pero lo que determina después de un tiempo sobre qué estamos fundados son las pruebas y las situaciones en las que nos enfrentamos. Ahí es donde se ve reflejado sobre dónde está fundada nuestra fe. Y es importante, hermanos, cada día nosotros escuchamos la palabra de Dios, y hay una de las cosas, me llamó la atención de la pastora Mari González en la clase pasada, que a veces nosotros tenemos fortalezas o pensamientos en nuestra mente que no queremos romper, y eso no nos permite recibir la palabra de Dios y los consejos, y leemos tanto la Biblia que lo vemos como un libro, y después volvemos a escuchar el mismo pasaje y no tenemos esa misma sensibilidad o ese mismo deseo de aceptar la palabra y aprender. Entonces, que hoy, hermanos, podamos recordar que es necesario entrar por esa puerta estrecha, que vamos a determinar nuestra vida de acuerdo al fruto espiritual que nosotros tenemos. No solamente es necesario hacer obras, sino cuidar nuestras intenciones, hacerlo con amor de corazón, y veamos bien sobre qué estamos fundando nuestra fe, y que sea nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es importante, es el tiempo de que nosotros podamos rendir nuestro corazón, nuestra voluntad a Dios, y permitirle que su reino se establezca en nuestra vida, el reino de Dios en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, nuestras emociones. Cada día nosotros decidamos obedecer a Dios, ya que no nos movemos por lo que sentimos, ¿sí? Sino nosotros somos personas de decisiones, y nosotros debemos decidir obedecer a Dios y decidir renunciar cada día a nosotros mismos. Es la reflexión que yo traigo en esta mañana, y quiero que oremos. Señor, gracias te damos por
por esta meditación, por tu palabra, que cada uno de nosotros, Señor, seas Espíritu Santo hablando y alumbrando, Señor, a nuestras vidas. Cada día, Señor, que renunciemos a nosotros y podamos entregarte nuestro corazón, nuestra voluntad. Amén. En el nombre de Jesús, recibe toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén. Gracias.